Ya, empezó la grabación. Entonces, como te comentaba, Abel, te pedí el favor de que me asistieras un poco con esta clase, porque Ok, la idea era interactuar contigo, ir un poco sacando números que nos vayan ayudando de manera de ejemplo, digamos, para los chicos, de cuál es la... Mira, se sumó Mario. Mario. Mario, está bien. Mario, Sí, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Arquis. Mario, ¿qué tal, Mario? vas a tener el gusto de escuchar la clase que queremos grabarle para todos ustedes. Un poco la idea es revisar dos temas el día de hoy. El tema un poco más frío, más matemático, que vendría a ser la parte normativa. Y en segundo lugar, cómo a través de estos números fríos nosotros podemos comenzar a llegar a conclusiones inmobiliarias, ¿no? O sea, que a mí me permita tomar decisiones ya dentro del terreno inmobiliario. Esa es un poco la idea principal de la clase de hoy día y tenerla grabada para que ya ustedes todo el taller la pueda, la puedan revisar con calma en cada uno de los grupos que tienen y un poco ya ir trabajando sobre su terreno, ¿no? Entonces, es importante dar algunos conceptos bastante elementales y cómo a través de esta parte numérica nosotros nos va a llevar a poder tomar decisiones ya para poder adoptar un partido, ¿no? Obviamente, esta es una de las aristas que es más matemática, más racional, más práctica o más pragmática, pero la idea nunca hay que perderla de vista de que lo que tiene realmente peso es la parte de arquitectura, ¿no? Entonces esto simplemente es uno de las aristas muy pequeñas que nosotros como arquitectos tenemos que tomar en cuenta a la hora que desarrollamos un proyecto inmobiliario porque existe una presión del mercado que también nosotros tenemos que saber afrontar, ¿no? Entonces esa es un poco la lógica de la clase del día de hoy. Empezamos entonces, Abel, tú me vas a ir un ok. poco ayudando y tener un interlocutor, digamos. Por eso es de que, Abel, sí te pido de que cualquier comentario, cualquier observación o alguna sugerencia que quieras ir dando en el transcurso de la clase, también la vayas soltando para que a mí me permita conversar contigo y a través de eso ir explicando un poco el ejemplo, ¿no? Empezamos. Ok, Arquis. Eh, a ver, lo lógico es de que nosotros tenemos un terreno X, nosotros vamos a hacer un ejemplo con un terreno más pequeño y tratar de llevar un poco este ejemplo, que es un ejemplo chico, es un ejemplo pequeño, al proyecto que nosotros vamos a manejar en este semestre, que ya es en un terreno muchísimo más grande, con mayor cantidad de unidades inmobiliarias, que una cantidad de pisos mucho mayor. Entonces, al final de cuentas, la escala que estamos tomando es una escala mediana que me va a permitir traspolarla, digamos, al proyecto que nosotros estamos pretendiendo realizar acá en el semestre en el taller, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el certificado de parámetros urbanos. El certificado de parámetros urbanos es un certificado que está regido un poco por el plan director de Arequipa, donde cada uno de las zonas, ¿no? Que tienen cierto ordenamiento territorial, digamos, en este plan director, y nos va especificando algunos conceptos básicos. Entonces, lo primero que quiero hacer es ir revisando cada uno de estos ítems que tienen los parámetros urbanos e ir un poco explicándoles a los chicos en qué consiste cada uno de estos ítems, ¿no? Entonces, el primero que nosotros tenemos vendría a ser ¿cuál? A ver, Abel, por favor, dame A ver, una... sí, lo proyecto. A ver, Exacto, si lo hace un poquito más grande, perfecto. Entonces ahí aparece el área del predio,
¿no? Que en este caso, como ejemplo, estamos hablando de 600, 851, casi 852 metros cuadrados, ¿no? El área de actuación urbana, ¿no? Nos dicen ahí que es en las terrazas del Rosario, ¿no? En Cerro Colorado, en Arequipa, un poco la ubicación del predio donde ha sido emitido este certificado de parámetros, ¿no? Luego aparece la densidad neta. Y la densidad neta en este ejemplo que estamos dando, nos dicen que es de 1401 a 2250 habitantes por hectárea. Ya ese dato lo tenemos en un ladito, pero nos vamos acordando un poco de eso, que ahorita lo vamos a entrar un poco al detalle que es la densidad neta, ¿no? También nos especifican cuáles son los usos compatibles. Entonces, acá nosotros nos ponen CB, CS, CZ, E1, H1, H2, ZR. Esos son los usos que este gran plan director de Arequipa nos dicen en el terreno que vas a diseñar tiene compatibilidad con estas características o con estos usos específicos dentro del terreno que nosotros vamos a diseñar. Entonces, es muy fácil entrar al plan director y saber exactamente qué significa CB, CS, CZ, E1, H1, H2, ZR, y así puede tocarnos el terreno que nosotros vamos a diseñar en el taller, debe tener una especificación de uso, ¿no? Ya lo vamos a trabajar un poquito más adelante. El frente mínimo nos dicen que es de 15 metros lineales y ahí nosotros podemos usar multifamiliar y multifamiliar y nos ponen un asterisco. El asterisco creo que se refiere a que es un multifamiliar frente a un parque. Hay lotes que están frente al parque y hay lotes que no están frente al parque en una urbanización cualquiera. Tiene ciertas peculiaridades o ciertos cambios en un multifamiliar que queda dentro de una calle y un multifamiliar que queda frente a un parque, sobre todo para las alturas, porque el ancho que nosotros tenemos o nosotros la altura que nosotros podemos proponer en un determinado lote es diferente cuando nosotros tenemos una calle que la altura que nosotros podríamos proponer en un lote que queda frente a un parque. Se entiende de que por la apertura que me da el parque, yo debería tener o podría tener mayor altura. Entonces, eso es importante mencionar porque el lote que nosotros estamos trabajando en talleres frente a parque, lo que me va a permitir a mí tener un ángulo visual mucho mayor, por consiguiente podríamos manejar alturas importantes ya en un proyecto que va a tener un carácter un poco que le va a cambiar, digamos, el aspecto a toda la zona y ya de una importancia un poco para la ciudad, ¿no? Coeficiente de edificación nos dicen que es 4.2 para multifamiliar. Esto, el coeficiente de edificación, es fundamental que ustedes entiendan qué es un coeficiente de edificación, porque en función de esto, nosotros nos va a permitir hallar la máxima área construida que nosotros podríamos tener en el lote. Lo vamos a especificar un poquito más adelante. Espacios de estacionamiento, nos dicen que es uno cada vivienda o dos cada vivienda multifamiliar. El retiro, que también nos establece, es un retiro de 1.5 metros lineales en multifamiliar, que ese es el caso que nosotros tenemos. Lo que no leo y no encuentro es perdón, no, me pasé el tema del área libre. El área libre, acá nos ponen que es el 30% en multifamiliar y el 35% en multifamiliar con asterisco. Entonces, si nosotros vemos en la parte final después del retiro, ahí justamente nos explican qué es el asterisco, cuál es la diferencia entre multifamiliar y multifamiliar con asterisco. El multifamiliar es con asterisco frente a vías mayores de 18 metros de sección o frente a parques. Correcto, entonces ese es un poco el caso en el cual se encontraba este terreno donde estoy dando yo el ejemplo. Vamos un poco a conversar de cada uno de estos parámetros para que nosotros entendamos de qué se trata.
comencemos. Si ustedes se dan cuenta, es importante que esto también lo sepan. Todos estos parámetros están relacionados. O sea, no hay forma de que me den una altura de edificación, digamos, en este caso es de 6 pisos, o 1.5 A más R, o 7 pisos, 1.5 A más R con 2 asteriscos. Existe una relación, como les digo, entre la altura de edificación, entre la densidad, el coeficiente de edificación, el área libre. Todos estos parámetros tienen que estar vinculados. No existe forma de que yo cumpla 1, 2 o 3 y uno deje de cumplir. Entonces, al final de cuentas, nosotros como proyectistas tenemos que tener un criterio amplio para que a la hora que nosotros formulamos nuestro proyecto, todos estos criterios, todos estos parámetros se tienen que cumplir y todos tienen que estar vinculados. Entonces, es importante, chicos, que ustedes entiendan esta vinculación de cada uno de estos parámetros. No hay forma de que nosotros digamos, cumplo con coeficiente de edificación, pero me sobrepaso en altura. No hay forma, porque supuestamente esos parámetros tienen que estar calculados para que coincidan sus resultados finales y nos den como resultado un proyecto integral, ¿no? Entonces, eso es básico que ustedes lo entiendan. A ver, cuéntanos, ¿qué significa la densidad neta? Ok, la densidad neta es los habitantes máximos que hay en una determinada parte de área de porción de territorio, ¿no? Si no me equivoco. ¿Verdad, arquitecto? Correcto, Abel. Entonces, por ejemplo, acá nos están diciendo de que nuestra densidad máxima o la densidad neta que nosotros podríamos utilizar en este terreno ejemplo es de 1.400 a 2.250 habitantes por hectárea. Entonces, si es que nosotros, a ver si me ayudas en esto, Abel, vamos a imaginar que trabajemos con la densidad mayor que nos están dando, que es 2.250 habitantes por hectárea. Entonces, si nosotros sabemos que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, hacemos una regla de 3 simple. Una hectárea, que es 10.000 metros cuadrados, nos permitiría tener 2.250 habitantes. Si mi terreno tiene 852 metros cuadrados, ¿cuántos habitantes yo puedo alojar en el terreno que estoy diseñando? Esa es un poco la lógica. ¿Se entendió? Yo espero que sí. Por eso es que te necesitaba ver para un poco interactuar en esto, ¿no? Entonces, hagamos una regla de 3 simple. Hagamos una regla de 3 simple. Yo tengo 10.000 metros, o mejor dicho, lo ponemos al revés. Si es que yo tengo 2.250, que es lo que me permite este certificado de parámetros, es igual, o hago una rayita, a 10.000 metros. Más abajo coloco X, que es lo que yo quiero saber, cuántos habitantes puedo meter en mi lote, y debajo de 10.000 colocaría 852 metros cuadrados. Si yo multiplico en X, yo voy a obtener ¿cuánto? ¿Lo hacemos, Abel, para que los chicos les quede claro? Sí, así es. A ver, si me da unos segundos, le paso el dato. Sería 852 por 2.250 entre 10.000. Arquitecto, la respuesta sería 192 habitantes. Correcto, Mario. Me sale 191.7, 192 habitantes. Entonces, yo en mi cabeza sé que tengo 192 y ese dato lo tengo como un dato práctico y lo tengo ahí, momentáneamente lo tengo ahí detenido. Entonces, yo sé que en mi terreno, como máximo, puedo meter 192 habitantes. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Usos compatibles. Ya sabemos que nosotros vamos a destinar el terreno que nos están dando un poco en usos mixtos, ¿no? Estoy hablando del taller.
podemos tener un poco de comercio, podríamos tener un poco de oficinas, podríamos tener algunos equipamientos para las viviendas y obviamente viviendas, que esa es un poco la lógica del taller. Entonces ya más o menos hemos determinado el uso y lo comparamos con estos usos compatibles que nos da el plan director y podemos determinar si es compatible poner tales usos en el terreno que yo estoy diseñando. Correcto, eso queda como check. El lote mínimo en este sentido no nos preocupa porque sobrepasamos un poco 852 metros cuadrados al lote mínimo que nos piden. El frente mínimo, en el caso del taller tampoco no vamos a tener problemas porque vamos a trabajar sobre una manzana completa. El área libre es importante. Nosotros tenemos acá, nos dicen dos tipos de área libre. 30% en multifamiliar y el 35% en multifamiliar con asterisco. Vamos a seguir pensando que estamos trabajando sobre el 35% porque nuestro terreno queda en parque. 35% es lo que nos va a exigir un poco la norma, ¿no? ¿Qué entendemos cuando nos dicen como área libre el 35%? Es bastante elemental. Si yo tengo un terreno de 100 metros cuadrados y me están pidiendo de que deje como área libre el 35%, significa que del 100 metros cuadrados de mi terreno, 35 metros cuadrados no puede ser construido, no puede ser techado. Tiene que ser total y absolutamente libre, ¿correcto? Y acá es donde ustedes deben tener otros dos conceptos, que es el tema del área construida y el área ocupada, que eso se los quiero dejar a ustedes como tarea. ¿Cuál es la diferencia entre área construida de un primer nivel y área ocupada en un primer nivel? Lo importante que ustedes entiendan es de que la huella de su edificio, la huella que dejan en la superficie de su terreno, no puede superar al 65% del terreno. Y ustedes tienen que dejar un 35% total y absolutamente libre. ¿De qué esa área libre la podemos usar como estacionamiento? Sí. ¿Que en esa área libre la podemos usar como pozos de luz? Sí. ¿Esa como un gran patio central? Sí. Infinidad de formas que nosotros como arquitectos podemos usar ese 35% a favor del proyecto para que nuestra edificación tenga condiciones ambientales, condiciones climáticas, condiciones de asoleamiento, condiciones de iluminación, pero lo importante es de que nuestra huella no supere al 65% y nosotros dejar el 35% de área libre. Altura de edificación. La altura de edificación, en algunos parámetros nos ponen la cantidad de pisos y en algunos parámetros nos ponen justamente lo que dice acá, la fórmula 1.5 A más R. ¿Qué significa 1.5 A más R? Cuando te ponen la cantidad de pisos, las alturas ya tan frías, 6 pisos, 7 pisos, bueno, ahí no hay mucho que hacer porque te están diciendo, ¿sabes qué? Tu máximo de altura que tú puedes hacer es 6 pisos, 7 pisos, 8 pisos, 4 pisos, no sé, dependiendo de la zona y dependiendo del parámetro. Pero cuando te ponen la fórmula de 1.5 A más R, ¿eso qué significa? De que mi lote, tiene que obviamente estar frente a un parque o tiene que estar frente a una vía. Vamos a imaginar que es frente a una vía. Entonces, ¿a qué se refiere el 1.5 A más R? Cuando yo sumo, hago una sección de mi lote, hago una sección de la calle que está delante de mi lote, y yo comienzo a decir, el área de vereda, el área de berma, el área de pista, el área de vereda o berma, el área de vereda, todo eso es una cifra, correcto. Ahí lo tiene, ahí nos lo está mostrando a ver. Entonces, nosotros tenemos acá la sección completa y el radio que nos está mostrando acá vendría a ser la misma sección, vamos a imaginar 1
1 hacia la altura. Pero como nos dicen que es 1.5, yo puedo darle como altura el 1 más el 0.5. Si bajas un poquito la imagen, Abel, ahí nos vamos a poder... No, más bien hacia arriba, correcto. Ahí nosotros nos vamos a poder determinar cuál es la altura máxima que me dice parámetros que yo puedo decir. Entonces acá, por ejemplo, en el ejemplo, nos dan cuánto de altura máxima. A ver, yo no llego a leer la cota. 21.67. 21.67. Ajá. Entonces, yo ya sé que mi edificio, con esta fórmula de 1.5 A más R, mi edificio como máxima altura puedo tener 21.67. Eso es básico, porque ese es otro dato que yo lo voy a dejar frío, así como hemos hablado de la densidad, es otro dato que yo lo voy a dejar frío y lo voy a dejar en un momento a un lado, y es otro condicionante de decir, ya, ok, si es que yo quiero comenzar a poner pisos y yo asumo de que un piso puede tener alrededor de 2,80 y si tiene una doble altura, ya por características específicas de mi proyecto, X cosas, sumando la cantidad de pisos no puede superar en este ejemplo específico a 21.67. Este ejemplo no nos interesa en sí el diseño, sino lo que nos interesa es que ustedes comprendan a qué se refiere el 1.5A más R para determinar la altura máxima de edificación que yo podría tener en mi lote. Y en este caso es 21.67. Si yo lo divido, siendo convencionales, a una altura de piso de 2,45 más losa, que son otros 25, tenemos prácticamente 2,60 entre piso y piso, yo divido el 21.67 entre 2,60, a ver, por favor, si me das una mano. Así es, 8 pisos, punto 3, ¿no? Por 8 ejemplo, pisos. en este caso específico que estamos hablando de que mi altura me dio de 21.67, yo podría hacer mi edificio de 8 niveles. Podría. Como altura estaría dentro de la norma, pero hacer 8 pisos no significa de que ya inmediatamente me pongo a hacer 8 pisos. No, un momentito. Tenemos que comenzar a interactuar y interrelacionar todas las variables. Si en esos 8 pisos entran las 192 personas que nos ha salido la densidad y no nos sobrepasamos de las 192 personas, perfecto. Vamos relacionando altura de edificación con la densidad neta. Entonces, ahí vamos jugando, pero probablemente yo te digo, por altura de edificación me permite 8 pisos, pero por la cantidad de personas que yo voy a albergar en este lote superan las 192 personas, que fue el otro dato frío que lo dejamos ahí, probablemente tengo que comenzar a ajustar, bien bajo la cantidad de pisos o bien bajo la cantidad de habitantes que voy a tener en cada unidad de inmobiliaria. Entonces tengo que ir ajustando, regresando a nuestro esto. Entonces ya hemos revisado altura de edificación. Ahora viene un dato importantísimo que es el coeficiente de edificación. El coeficiente de edificación lo que me determina es la máxima área construida que yo puedo tener en el lote. Entiéndanme bien, chicos. El coeficiente de edificación es un parámetro, es un ratio, es un número que a mí me va a permitir determinar cuál es la máxima área construida que tengo en el lote. En este caso del ejemplo es 4.2 para multifamiliar con asterisco y multifamiliar sin asterisco. En otras palabras, nuestra máxima coeficiente de edificación que me permite este parámetro es de 4.2. ¿Qué hago con ese 4.2? 4.2 es el resultante entre dividir la máxima área construida entre el área del terreno. A ver, chicos, escúchenme. El coeficiente de edificación es el resultante que me da de dividir la máxima área construida entre el área del terreno. Si nosotros lo ponemos en una ecuación simple, diríamos que 4.2 es igual a X en el numerador
entre el denominador, que es el área del terreno, y el área del terreno es 852 metros cuadrados. Entonces, si despejamos para encontrar el X, diríamos que el área del terreno multiplicado por 4.2 me da X. X es el máximo área construida. Si es que alguien me ayuda con el tema de esto, Sí. ¿cuánto es el área, la Sería, máxima área construida? a ver, aquí sería 3.578.31 metros cuadrados. 3.000, 3.578.31 metros cuadrados. 3.580 metros cuadrados. Perfecto. Ok. Entonces, nosotros tenemos ahorita, de este parámetro, de esta hoja, tendríamos que tenemos como máximo en la densidad neta de personas que van a vivir acá, tendríamos, perdóname, 192 personas como dato frío. Como otro dato frío tenemos 3.580 personas como dato frío. Como dato frío, en este parámetro me dice que yo tengo 7 pisos máximos. Entonces ya estoy comenzando a sacar datos fríos. Ahora, interrelacionemos. Otro dato frío es que tenemos que dejar el 35% del terreno libre. Un dato importante o un comentario importante sobre el coeficiente de edificación es el siguiente. El coeficiente de edificación se da de la superficie del terreno hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que si nosotros metemos, vamos a imaginar, zonas de depósito, zonas de cisternas, cuartos de máquinas, estacionamiento de la superficie del terreno hacia abajo, esa cantidad de metros cuadrados que nosotros metemos abajo no están dentro de los 3.580 metros cuadrados máximos de construcción. ¿Se entendió? Sí, aquí. O sea, aquí, a ver, si no me equivoco, sería desde el nivel 00 hacia arriba, ¿verdad? Del nivel 00 hacia arriba. En algunos casos, ya cuando somos muy ajustados, el 00 yo necesito una rampa que baja hacia el estacionamiento, ¿no es cierto? Una rampa vehicular. Esa rampa, nosotros dentro del cálculo, también, como es área techada, vamos a imaginar que es un área techada que baja hacia el estacionamiento, esa rampa también la podría descontar del cálculo, porque a la hora que nosotros revisamos el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice de que todo estacionamiento y circulación vehicular no estaría dentro del cálculo del coeficiente de edificación. Pero ya son particularidades de cada proyecto y ya es querer entrar y profundizar en cada una de las normas. Ahorita estamos haciendo un ejercicio un poco más general y quiero ya no entrar en especificaciones, que eso ya lo podríamos discutir conforme vayamos viendo cada uno de los proyectos de los chicos. En este momento lo importante es lo siguiente. Yo tengo 852 metros cuadrados. Abelito, ayúdame con eso. Tengo 852 metros cuadrados y yo tengo un área libre de 35%. ¿Cuánto es el 65%? 65% de 852 metros cuadrados. A ver, el área techada, sería el 553.78 metros cuadrados. A ver, si nosotros, el área techada, digamos, en un nivel, yo tengo que dejar el 35%, eso significa que mi área techada podría ser el 65% por nivel. El 65% de 852, ¿cuánto es, Abel? 553.78. Ya, 554 metros cuadrados es lo máximo construido. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió? Si yo tengo 554 metros cuadrados, que es lo que le estoy descontando el área libre, que no puedo techar, solamente me queda 554, y yo tengo un área máxima construida de 3.580, si yo divido 3.580 entre 554, ¿cuánto me sale? A ver, al que le sale 6.46. Entonces, 6.46
pisos. ¿Se entendió lo que hice? Repito. Yo primero deduzco, retirando el área libre de mi terreno, cuánto es el área que yo voy a poner como huella de mi terreno. Es el 65%, va a ser como huella, ¿correcto? Si es que mi huella es el 65% y tú me has calculado, Abel, que sería como huella 554 metros cuadrados de mi terreno. Perfecto. Por otro lado, he hecho el cálculo y he sacado de que la máxima área construida es de 3.580. ¿A través de qué? Del coeficiente de edificación. Que ya hemos dicho que el coeficiente de edificación me permite determinar cuál es la máxima área construida dentro de este terreno que estoy trabajando. Entonces, si yo sé que tengo 3.580 metros cuadrados construidos desde el nivel de superficie hacia arriba, y por otro lado, cumpliendo la norma del 35% de área libre, sé que por nivel podría construir 550 metros cuadrados, divido 3.580, que es la máxima área área construida, la divido entre 554 y me sale que es 6.46 pisos. Pero como también en la altura de edificación me dicen que podría llegar a 7, entonces, ¿qué es lo que yo tendría que saber para ya no ser 6.46 y de una vez redondearlo entre 7? Dividiría la máxima área construida, 3.580, entre 7. ¿Cuánto me sale? A ver. 511.18. ¿Cuánto? 511.18. Entonces, si es que yo quiero hacer 7 pisos, yo como arquitecto sé que por nivel, un poquito más, un poquito menos, probablemente unos pisos podrán tener 555, otros podrán tener 520, otro nivel podrá tener 510, otro solamente 500, y así voy subiendo. Lo que pasa es de que yo llego a determinar que mi altura máxima es 7 pisos y yo no pasarme de los 3.580 metros cuadrados. ¿Se entendió? Pero como promedio, para yo llegar a 7 niveles, yo debo tener como promedio 511 metros cuadrados por piso. Entonces, si se dan cuenta, chicos, ya comencé a relacionar la densidad neta, la altura de edificación, el coeficiente de edificación, ya los relacioné todos. Entonces yo ya llegué a determinar de que mi edificio puede tener 7 pisos, que la máxima área construida son 3.580, de que yo en promedio cada nivel va a tener 511 metros cuadrados, más o menos, y ahí voy un poco matemáticamente dándole una volumetría a mi edificio. Esto no tiene nada que ver todavía con arquitectura, son datos matemáticos, datos racionales, donde nosotros estamos interpretando o le estamos dando ciertos números, le estamos dando cierto valor numérico a nuestro proyecto. Eso es lo único que estamos haciendo. Si es que hasta ahí estamos bien, luego ya tenemos el tema de la cantidad de estacionamientos, que también el parámetro nos indica de que si nosotros tenemos, no sé, 20 viviendas, 30 viviendas, voy a tener la necesidad de tener 30 estacionamientos, ¿no? Y a nivel inmobiliario, esto es importante, de que es muy, pero muy difícil, si es que me voy a dedicar a vender después estos departamentos, tener departamentos sin estacionamiento se hace muy complicada la venta, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de que diseñamos el estacionamiento para nuestro complejo habitacional. Luego los retiros, me imagino que esto es un análisis que hacen de los retiros de toda la cuadra y ahí nos establecen que es 1.5 metros lineales de retiro desde el límite de propiedad hacia el interior
yo estoy en la obligación de retirarme 1.5 metros y ese sería nuestro perfil máximo que nosotros podríamos acercarnos hacia la vereda. Esa es un poco la lógica y todos los números que yo deduzco de este certificado de parámetros, de esta reglamentación, de esta normatividad que me dan para el terreno. Espero que hasta ahí todo esté claro. Ya con los chicos tendremos oportunidad de comenzar a discutir uno u otro parámetro específico y dándole un poco vueltas, pero ese es un poco, en términos generales, cómo poder sacar conclusiones de este certificado de parámetros. Abel, te mandé, me parece, como una memoria descriptiva de este proyecto. A ver, usted me dice. A ver, entonces, continuando un poco con esto, esa memoria descriptiva, perfecto. Continuando un poco con este análisis que estamos haciendo de los parámetros, sigamos más adelante, demos un pasito más. Sé que mi edificio como máximo va a tener 7 pisos. Sé que el área construida máxima por piso va a ser 511 metros cuadrados. ¿Correcto? Si yo sumo 511 por nivel y lo multiplico 511 por 7, voy a llegar a los 3.580, que es el máxima área construida que me permiten en este terreno. Ahora, sigamos avanzando. Tengo por piso 511. Y ahí es donde yo me hago la pregunta, después de hacer un análisis de la vivienda, y yo digo, quiero hacer viviendas de un dormitorio, quiero hacer departamentos de 2 dormitorios, quiero hacer departamentos de 3 dormitorios, quiero utilizar la tipología flat, quiero utilizar la tipología dúplex. ¿Qué voy a hacer con estos 511 metros cuadrados? ¿Cuál va a ser mi área de unidad inmobiliaria? Puedo tener departamentos de 120, departamentos de 140, departamentos de 80, departamentos de 75. ¿Cuál va a ser mi lógica? Y ahí yo entraría o el aspecto comercial, entre el aspecto de entender a mi usuario, probablemente entender el nicho de mercado al cual está apuntando este proyecto, las necesidades de este usuario, cómo yo las voy a afrontar para poder determinar cuáles son estos metros mínimos o aceptables para que las condiciones de habitabilidad se den dentro de este departamento, dentro de esta vivienda. Entonces, dando un saltito más adelante, vamos a imaginar que yo diga, mis viviendas, todavía no estamos hablando de tipologías, todavía no estamos hablando, porque ahí la variedad es importante, que cada uno de sus proyectos tenga variedad y que cada departamento probablemente sea diferente uno del otro, que ofrezca diferentes características. Uno puede ser de 2 dormitorios, el otro de 3, que tiene un solar dentro, que tiene una terraza, que la cocina esté integrada. Eso ya va a depender un poco de su análisis que ustedes en forma particular están haciendo de su vivienda, que no me quiero meter con eso. Pero sí es importante para seguir un poco con esta lógica matemática más fría, más racional, ¿no? Establecer, vamos a imaginar que sea de 85 metros cuadrados. Abelito, dame una mano. Si es que yo tuviese 80 metros cuadrados, yo si divido 511 entre 80, ¿cuánto me sale? A ver, le sale 6.38. ¿Cuánto? 6.38. Ya, no puede ser 6.38, entonces va a tener que ser 6, ¿no? Va a tener que ser 6 departamentos. Entonces, yo podría, si es que yo cumplo con ciertas lógicas y digo, el mercado me está diciendo de que para ese estrato social, para esas necesidades y para alcanzar ese crédito para poder comprar esta vivienda, me dicen 85 metros cuadrados, yo debería tener 6 departamentos por piso. Si yo tengo 6 departamentos por piso
En 7 pisos serían 42. No le pongamos 42, serían 40 departamentos. 40 departamentos. 40 departamentos me significa 40 cocheras. Y ahora hago el cálculo de 40 departamentos con 3 dormitorios. Estaríamos hablando de que esa familia va a ser papá, mamá y 2 hijos. O 3 hijos. O no, vamos a hablar de 2.5 hijos. Entonces serían 4.5 personas por departamento. Unas familias van a tener 2 hijos, otras familias van a tener 3 hijos, pero sumando y promediando podríamos llegar a la conclusión de que sea 4.5 personas por departamento. Tenemos 40 departamentos, ¿cuántas personas vivirían en este terreno? 40 por 4.5. 180 personas. 180 personas. Estamos cumpliendo con el otro parámetro que lo dejamos medio en stand-by de 192 personas que nos establece la densidad neta. Sí. Entonces ya cumplí. Ya dije, ¿estoy dentro de la densidad neta del parámetro? Sí. ¿Estoy dentro de la altura de edificación que me establece parámetros? Sí. ¿Estoy dentro del coeficiente de edificación que me establece que 3.580 metros cuadrados como área máxima? Sí. ¿Estoy dentro del área libre? Sí, correcto. Entonces, matemáticamente ya cuadró. Matemáticamente yo sé que no es así, porque a estos 511 metros cuadrados yo tengo que descontarle halls, tengo que descontarle escaleras de evacuación, ascensores, y eso me va a quitar. Entonces, probablemente, si es que yo a estos 511 metros cuadrados, que son la máxima superficie que yo tengo por piso, le quito 30 o 35 metros cuadrados que me va a tomar un hall, una escalera y un par de ascensores, probablemente ya no son 511, sino me quedo con 480 metros cuadrados o 470 metros cuadrados, que es como área útil de departamento. Y si es que yo sé o quiero, yo como diseñador, que cada departamento tenga mínimo 85, 90 metros cuadrados, yo divido 470 entre 85, ¿cuánto me sale, Abel? Sale 5.52. 5. Ya, 5 departamentos es lo que yo voy a tener. Por 7 pisos voy a tener 35 departamentos máximos. Pero como yo sé que en el primer piso tengo que tener un hall de ingreso importante, pierdo espacio porque también va a aparecer la rampa de estacionamiento que me va a permitir bajar al sótano y entrar a los estacionamientos subterráneos que probablemente voy a tener abajo. No voy a tener en el primer piso 5 departamentos, probablemente solamente voy a tener 3 y 2 se van a perder justamente en estas áreas comunes. Entonces ya no estamos hablando de 35 departamentos, sino estamos hablando de 32 departamentos. Ya no estamos hablando de 40 cocheras, sino más o menos 32 cocheras. Si a esto le sumamos las cocheras de los visitantes, que también debemos contemplarlas, ya tenemos que aumentar un poquito la cantidad de cocheras. Entonces, cada uno de estos factores, miren, todavía no hemos agarrado un lápiz, todavía no estamos diseñando nada, todavía nuestra hoja está en blanco, pero matemáticamente yo ya comencé a sacar conclusiones. Y yo ya sé más o menos qué es lo que me está arrojando estos números, esta normatividad ya en números, y eso yo lo puedo después traducir en una programación específica, contrastarla con el usuario, contrastarla con las necesidades que tiene mi usuario específico de mi edificio y comenzar a hacer ciertos ajustes, ¿correcto? Entonces, un poco, yo ya llegué a esta descripción, ¿no? Donde yo describo un poco la ubicación, describo ya un poco pasando esta parte normativa. Espero que les haya quedado claro, chicos. Me hubiera gustado hacerles la clase, porque en función de la clase hubiera
podido recibir algunas preguntas de parte de ustedes y aclararles algunos temas. Abel, ¿te ha quedado claro? ¿Tendrás alguna una pregunta, una observación, algo que quieras comentar? Sí, con asunto, algún comentario que recomendaría a los chicos que adicional a esto, o sea, son, a ver, los documentos que tendrían que ustedes revisar y que puedan, para que puedan tener una idea más concisa, es el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde les habla acerca de cómo pues, se puede trabajar las áreas libres. Eh, También revisar lo que es el PDM, Plan de Desarrollo Metropolitano, donde especifica estas áreas y cómo se deben trabajar bajo estas áreas, ¿no? Adicional a esto, y ustedes tienen un análisis de paisaje, ¿no? Entonces tienen una suerte de imagen objetivo que quieren llegar y que pueden jugar con esos parámetros, ensayar escenarios, de tal manera que ustedes vean cuál es la forma más pertinente que pueda llegar a insertarse en esta área de intervención ahora, ¿no? Eso sería, Arqui. Correcto. Entonces, Arqui, Mario, coméntame, por favor. no, yo tenía bueno, cuestiones y algunas apuntalaciones que también me gustaría, si es que es posible, realizar. Claro que sí, Mario, por favor, adelante. Bueno, la primera era con respecto al área libre, que si mal no me equivoco, cuando se realizan habilitaciones urbanas o intervenciones por respecto del área libre, se tiene que dedicar un cierto porcentaje a exclusivamente áreas verdes. Que, por ejemplo, cuando trabajamos en taller 4, la quinta, era aproximadamente entre un 50 y 60% de esa área libre dedicada exclusivamente para áreas verdes. Eso era mi primer aporte. Mi segunda... perdón. Mario, antes de que continúes, te quiero aclarar un cierto punto, por favor, y después tú sigues con tu segundo comentario. No confundamos dos cosas. Una cosa es la habilitación urbana, que tiene su propia reglamentación, y otra es cuando tú ya trabajas un proyecto dentro de un lote urbano. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es un conjunto residencial, que es lo que nosotros vamos a diseñar en taller, y otra cosa es la habilitación urbana. La habilitación urbana es cuando yo tengo un predio, vamos a imaginar urbano, de una magnitud de una manzana, y yo quiero vender lotes. Cuando yo quiero vender lotes, lo que voy a hacer, esta gran manzana, la voy a subdividir en pequeñas porciones que son cada uno de los lotes. Pero yo, para poder determinar el área de cada uno de estos lotes, ahí aplica lo que tú acabas de decir, de que la normatividad de las habilitaciones urbanas me dice la calle tiene que ser, la calle que es pública, tiene que ser de una cierta sección, las veredas tienen que ser de ciertas secciones, bermas si es que las hay un porcentaje para parques y jardines, que también es público, hay un porcentaje para educación, hay un porcentaje que nosotros mínimo que tenemos que dejar para SEAL, pero eso es cuando hacemos habilitación urbana. En otras palabras, lo que estamos haciendo ahí es dividir un terreno urbano en lotes. Lo que estamos explicando acá, mejor dicho, los parámetros urbanos aplican ya a cada uno de estos lotes divididos. ¿Se entendió la diferencia, Mario? Sí, Arqui, sí, se me entendió claramente. Muchas gracias. Entonces, lo que nosotros les estamos dando en taller es una manzana, pero no les estamos pidiendo que hagan una habilitación urbana. Lo que les estamos pidiendo es que ustedes hagan un conjunto residencial dentro de esa manzana. ¿Eso qué significa? De que como que toda la manzana fuese un solo lote. Y a ese gran único lote le vamos a aplicar los parámetros urbanos que acabamos de describir ahora. Coeficiente de edificación, altura, área libre, Pero no es habilitación. No queremos que ustedes en el taller me hagan una habilitación. Probablemente a nivel urbano
podríamos hacer otros ejercicios de habilitación urbana, que eso es otra cosa totalmente distinta. No confundamos habilitación urbana con un conjunto residencial. Un conjunto residencial se da dentro de un lote único. Y la figura de habilitación urbana es cuando yo tengo una gran área de terreno y la forma que yo voy a ponerla a la ciudad es dividiéndola en diferentes lotes. Correcto. ¿Cuál será tu segundo comentario, Mario? Arqui, gracias. Era con respecto a las dobles alturas, Arqui. Bueno, ahí me entraba un cuestionamiento, por ejemplo, porque las dobles alturas evidentemente ya no tenemos, digamos, área del segundo nivel, entonces únicamente la medición se haría con el área del, digamos, del primer nivel hacia el entrepiso del segundo nivel, porque es doble altura, ¿verdad? Mario, muy buena pregunta. Cuando tú tienes una doble altura, la altura se entiende que tú en un área construida tienes un espacio que es a doble altura, ¿correcto? Cuando yo mido el primer piso, no tiene área construida esa doble altura. Cuando mido el segundo piso, en el segundo piso recién aparece el techo de la doble altura. Y ahí sí se considera área construida. Espero que Vale, se haya Arqui. entendido, Mario. Sí. No se duplica, no se duplica. Se considera el área techada en el segundo nivel, no en el primero. Creo que ahí habría que especificar a los chicos de que hay una diferencia entre área techada y un área construida. No necesariamente son los mismos parámetros, por así decirlo, ¿eh? Correcto, correcto, Abel. Nosotros tenemos área construida, área techada y área ocupada. Son tres conceptos diferentes que si bien pueden ser parecidos, pero tienen sus diferencias, tienen sus especificaciones. Que esos tres conceptos a mí me gustaría ya ir mencionándolos en cada uno de los proyectos para que sea más tangible. En un ejemplo tan abstracto como el que estamos presentando el día de hoy, es un poco más difícil y no quiero confundirlos con ese tema. O a menos de que tú quieras precisar algo, Abel. No, creo que está bastante claro. Sí, aquí está bien. Lo que pasa es que yo quiero hablarlo de forma general, como para que los chicos Ajá. entiendan cuál es esta máxima área construida que nosotros podríamos tener. Sin embargo, Así es. es cierto lo que tú dices, Abel, existen diferencias sutiles entre área ocupada, área techada y área construida. Correcto. Entonces, siguiendo un poco la descripción, acá una pequeña descripción, les presento una descripción. Estos documentos probablemente se los vamos a proporcionar a manera de ejemplo para que ustedes ya los revisen ya de manera más detallada y podemos llegar a, por ejemplo, en este proyecto yo logré sacar un octavo nivel, ¿no? Que un octavo nivel que era un área social para todo el complejo habitacional o para todos los departamentos, pero de una manera mucho más retranqueada, mucho más atrasada, de tal manera de que en el perfil, cuando hicimos el cálculo de 1.5 A más R, ese último nivel no se llegue a percibir, no se llegue a notar, no desfigure, digamos, el perfil máximo que me están dando. Y se los doy como área común para todo el complejo, un área de parrilla, un área de terraza, un área de lo que ustedes puedan plantear arriba, pero eso, digamos, si ustedes lo saben manejar, no entraría dentro del cálculo del área, de la altura de edificación, pero sí entra al cálculo de la máxima área construida. No puedo superar los 3.580 metros cuadrados. Si es que yo pusiera una estructura ligera, eso tampoco entraría, digamos, dentro del área techada o el área construida, porque puede ser una pérgola, puede ser un elemento de techo más traslúcido, y eso podríamos sacarlo.
pero digamos, el cajón de escaleras, los ascensores o digamos algún tipo de servicio que puede ser una kitcheneta, pueden ser baños, que pueda tener esta área social, eso sí entraría al cálculo de la máxima área construida que corresponde al coeficiente de edificación. Continuamos, por favor. Entonces yo tengo ahí dos sótanos, me salieron sótano 1 y sótano 2 por la cantidad de estacionamientos que necesitaba el proyecto, ¿no? Continuamos hacia abajo, Abel. Y ahí empezamos con el primer nivel, el segundo nivel. En este proyecto específico yo no metí dos sótanos completos, sino metí un sótano y un semisótano. Y ahí quiero hacer una pequeña aclaración. Si es que el semisótano no supera el 1,20 m de altura del ras de la vereda, puede ser considerado semisótano. Si es que esa altura de techo supera el 1,50 m, vamos a imaginar, ya no lo podría considerar como semisótano. Entonces, para entender qué es un semisótano, sobre la altura de vereda, yo tengo máximo una altura de 1,20 m para poder considerar, sobre ese 1,20 m recién entraría el primer nivel. Y todo lo que está del 1,20 m hacia abajo sería considerado parte de eso que les dije que no entraría dentro del cálculo porque está dado, o la función que yo tengo en ese semisótano y en ese sótano es estacionamiento, áreas de servicio, maquinarias, cuartos de servicio, cuarto de tableros, cisternas, bombas, ¿no? Entonces todo eso no entra dentro del cálculo por ser un área de servicio. Luego, obviamente, tenemos cada uno de los pisos y al final, a ver si nos vamos hasta la parte final, Abel. Ahí un poco describo cada uno de los niveles, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Nos vamos hasta el final. Un cuadro de áreas resumen. Y ahí, perdóname, un poquito más arriba creo que tendríamos la mancha que tendríamos abajo. Por ejemplo, a ver, regresa un poquito al cuadro de arriba. Al cuadro de arriba. A ver ahí, por ejemplo, chicos, dense cuenta lo siguiente. Para yo poder llegar a los 7 pisos, ¿no? Que ese era un poco mi afán de tener un poco más de altura en la edificación, cumpliendo con los parámetros, yo llegué a determinar que podría tener una cantidad de departamentos de 35 departamentos, me salieron 33 estacionamientos y acá superé lo que me decía parámetros. No puedo hacer así, no puedo ir en contra de parámetros hacia abajo. En otras palabras, si me están diciendo que tengo un área libre de 35%, no puedo ir hacia abajo del 35%, pero sí puedo ir hacia arriba. O sea, puedo decir, no, mira, por condiciones que yo quiero, volumétricas, por condiciones ambientales o por cuestiones de confort ambiental que yo quiero en cada uno de los departamentos, yo no voy a dejar 35%, sino quiero dejar el 45%, que eso fue lo que yo hice en este proyecto. Entonces, en este proyecto yo dejé un área libre de 45%. Y respeto el coeficiente de edificación, que es el 4.2, que es el que me están dando. Entonces, al final, si seguimos, tengo una cantidad de metros cuadrados por nivel. Si a la hora que yo lo sumo, tengo esa es un poco la mancha, la planimetría final que yo saqué de los departamentos, esa, ¿no? Un poco respetando los retiros que me decía parámetros. También es importante que ustedes tengan a la mano el Reglamento Nacional de Edificaciones, porque los pozos de luz que yo he dejado tanto en la parte posterior como en uno de los costados, tienen que ir en relación a la altura de edificación. Entonces, si yo tengo un dormitorio que da hacia este pozo de luz, una sala comedor que da hacia ese pozo de luz, según Reglamento Nacional de Edificaciones, la altura dividida entre 3 es el ancho que yo debo tener en cada uno de los pozos. No puede ser menos de 1/3 de la altura
el ancho del pozo para yo poder tener una iluminación adecuada y una ventilación adecuada a los ambientes sociales, un dormitorio, una sala, un comedor. Si es que yo tuviese a esos pozos una cocina, una lavandería, baños, ¿no? Que son más áreas de servicio, ese pozo podría reducirse a 1/4 de la altura. Entonces, la altura de edificación máxima la divido entre 4 y ese es el ancho mínimo que yo debería tener en cada uno de esos pozos. Entonces, eso es otro datito que también ustedes lo deben saber, que eso se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Correcto. Listo, Abel. Entonces, con esta parte hemos terminado, hemos culminado un poco con la parte normativa. Y entremos ya a la segunda parte de esta clase, donde quiero mostrarles un poco la parte inmobiliaria. Abel, tú tenías exactamente, tú tenías ahí unos cuadros, que esos cuadros me ayudan a mí poder trabajar diferentes escenarios y ver cuál sería la rentabilidad final en cada uno de estos escenarios. Es importantísimo, después de haber detectado esta cantidad numérica, esta cantidad de metros cuadrados, haber cumplido con los parámetros que están establecidos, yo poder comenzar a jugar y a decir, ok, yo tengo un escenario A, un escenario B, un escenario C, y así puedo tener infinidad de escenarios, y yo poder, a través de estas tablas, que obviamente son muy generales, ustedes pueden elaborar sus propias tablas, poder determinar cuál de los 2 o 3 o 4 escenarios son más convenientes a nivel inmobiliario, a nivel ya de que yo estoy fabricando un producto, que este producto tiene que salir a la venta y este producto tiene que ser lo suficientemente atractivo para que se venda con facilidad, obviamente con calidad arquitectónica, pero a la vez también de una utilidad para el promotor, para la persona que está elaborando este proyecto, ¿no es cierto? O va a ejecutar este proyecto, o va a vender este proyecto. Entonces, a través de estos cuadros es que yo puedo ir determinando algunos ítems. Si te acercas un poquito al cuadro, me vas a permitir leer con mayor facilidad, Abel, y un poco enseñarles a los chicos cómo nosotros podemos ir manejando estos distintos escenarios e ir determinando si es que lo más conveniente es hacer 5 pisos, 6 pisos, 7 pisos, 8 pisos, 10 pisos, si es que yo quiero trabajar con 20 unidades inmobiliarias, quiero trabajar con 40, quiero trabajar con 33. De eso va a depender mucho también el área que yo le voy a asignar a cada una de estas viviendas. O sea, yo sé que tengo un área de 511 metros cuadrados, quitándole ascensor, quitándole escaleras, yo voy a tener alrededor de 570, 575 metros cuadrados por nivel. Si yo me encontrara en otra situación, podría decir que yo voy a hacer un departamento por piso. Y ese departamento va a tener 475 metros cuadrados. Entonces tendrá otras características el departamento y como tengo 7 pisos, voy a tener solo 7 departamentos. Y probablemente, como son departamentos de lujo, podré decir, ¿sabes qué? Voy a poner 3 cocheras por departamento. Por consiguiente, mi máximo número de cocheras, al tener 7 departamentos, son 21 cocheras. Ese es un escenario. El otro escenario es hacer departamentos de 120 metros cuadrados y ya no tendré 21, sino probablemente tendré 28 departamentos o 25 departamentos y por consiguiente necesitaré 30 y tantas cocheras. Otro escenario, que es un poquito en el que yo me enmarqué por la situación y el estrato económico y porque este producto era mucho más fácil de vender y X cosas, es hacer departamentos probablemente de 85, de 80, de 90 metros cuadrados, con variedades de dúplex, con variedades de flat
y un poco ir jugando con eso, y me salió que alrededor de 30, 32, 35 departamentos es lo que yo podía ofrecer en este proyecto. Entonces, un poco los escenarios van en función a eso, a ese análisis que ustedes tienen que hacer de tu usuario, de tu estrato social, de la ubicación del terreno, de infinidad de factores donde me van a determinar y van a decir, bueno, ¿sabes qué? Lo más conveniente es plantear departamentos de estas características, ¿no? Un poco para explicarles un poco la estructura de este cuadro, nosotros tendríamos y decimos que tenemos el costo del terreno, tenemos el área libre, tenemos el área útil y tenemos gastos registrales y alcabala. Todos estos datos van en esta primera parte de análisis, donde nosotros decimos de que nuestro terreno tiene 851.98, se está asumiendo por un estudio de mercado que se hizo que el valor del metro cuadrado en esa zona específica es de $850 el metro cuadrado, y podemos determinar, podemos deducir de que nuestro terreno, como terreno, cuesta $724,000 el valor de ese terreno. Entonces, ese es el primer ítem que yo lo identifico. Pongo un valor de metro cuadrado, sé que mi terreno tiene 852 metros cuadrados y me sale un monto aproximado del valor de terreno que es de $724,000. Perfecto, esa es la primera parte. Muy bien. Vámonos ahora a la segunda parte. El área, ya cuando nosotros nos referimos al costo de la construcción. Nosotros hemos determinado que la construcción de departamentos, solo como departamentos, tenemos 2.870 metros cuadrados como área neta de departamentos. Nuevamente trabajamos con un ratio y decimos de que el valor del metro cuadrado de departamento es de $480 el metro cuadrado de departamento específico. Eso suma cocina, sala, comedor, dormitorios, armarios, muebles, puertas, todos los acabados con todo, va a tener $480, me va a salir un ratio aproximado de $480 el metro cuadrado del área de departamento. Y eso me suma $1.377.000, que es lo que yo voy a gastar como área bruta de departamento. En el lobby del primer nivel, yo he determinado de que tenemos 58 metros cuadrados y yo le asigno un ratio de $400, tengo $23.200 lo que yo voy a gastar en el lobby. En el área de recepción, en el área probablemente de todo lo que yo quisiera que tenga el lobby para poder dar como un espacio de antesala antes de llegar a los ascensores y poder subir a los unidades, como un área común, digamos, ¿no? Luego, el hall de distribución por niveles, cada nivel va a tener un pequeño hall que me va a permitir salir del departamento o salir de las escaleras y poder tomar las diferentes puertas a cada uno de los departamentos. Eso, sumado en todos los niveles, tengo 150 metros cuadrados, y como los acabados ahí son un poco más austeros, yo asumo un ratio de $360 el metro cuadrado, donde voy a gastar $54,000 en todos los halls de cada uno de los pisos. Escaleras de evacuación, tengo una cantidad de metros cuadrados sumando todos los niveles desde el sótano hasta el último piso, hasta la azotea, donde voy a gastar $54,400, $320 como ratio. El estacionamiento en el medio sótano, tengo 480 metros cuadrados, $380 de ratio, $182,000 voy a gastar en el estacionamiento de medio sótano. En el estacionamiento de nivel, tengo 480 metros cuadrados igual, le estoy poniendo un ratio de $360, voy a gastar $172,800 en el sótano, el sótano totalmente enterrado. La zona social, porque cuando nosotros tenemos complejos con una cantidad de viviendas importantes,
Lo que normalmente sucede es de que como las medidas o el área que tienen cada una de estas viviendas son reducidas, se les, digamos, para darles cierta condición de vida o darles ciertos espacios donde ellos puedan desarrollar su vida social, es que se plantean salas de juego, salas de cine, o se puede plantear cualquier equipamiento que tiene el complejo que me permita a mí suplir las deficiencias que pueden encontrarse dentro de cada departamento. Y en este caso nosotros hemos planteado un salón social que tiene 40 metros cuadrados, un ratio de $480 el metro cuadrado, que me suman $19,200 hacerlo. El sistema de seguridad, el sistema de cisternas, tendríamos uno que se le calcula de 15,000 metros cuadrados. Ahí también se puede poner todos los equipos de seguridad, rociadores y demás cosas, que en este caso no lo he considerado, pero también se deberían considerar en el costo. La electrificación también, porque muy probablemente cuando nosotros tenemos un complejo ya de viviendas muy grandes, debemos considerar un grupo electrógeno específico o un generador o algún elemento eléctrico que me permita a mí cumplir con la carga suficiente para la cantidad de departamentos que estoy planteando. En este caso se asumió un valor de $30,000. Y los ascensores, que se consideró un ascensor que más o menos tiene un valor de $45,000. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, tenemos $1,973,000 lo que me va a costar la obra, en ejecutar la obra, ¿correcto? Luego tenemos una serie de gastos que no lo sé o sea, están colocados como ítems, no tienen los valores. Se está asumiendo un valor total, digamos, de 120,000. Esto donde tenemos gastos municipales, alcabalas, licencias, independizaciones, estudios de proyecto, conexiones a servidumbres, marketing y publicidad, polisacar, letreros, folletería para poder hacer estos, maquetas y demás cosas, un departamento piloto, comisiones de ventas, gastos administrativos, costos financieros, impuestos. Todo eso tiene un total de, no sé, $120,000. ¿Correcto? Entonces, en total nosotros tenemos total de ingresos, perdóname, total de gastos, tendríamos $2,817,783. Es lo que me va a costar el terreno y la ejecución y todos los gastos que representan hacer este proyecto. Entonces, estoy estimando de que nosotros tenemos $2,817,783 como gasto final. Y ahora calculamos el ingreso. Si es que yo asumo que tenemos ventas por departamento, si es que lo vemos un poquito más abajo, por favor, en el cuadrito de más abajo, a ver, ahí está. En este escenario, por ejemplo, se calculó 35 departamentos. Cada departamento tiene un área bruta de 82 metros cuadrados y tenemos 35 estacionamientos, ¿correcto? Si nosotros le damos un valor de venta a estos departamentos, yo tengo un área total en departamentos de 2,870 y se calcula de que el metro cuadrado de venta de área bruta de departamento va a ser de $1,100 por metro cuadrado. Y en los estacionamientos se calcula de que cada estacionamiento se podría vender en $12,000. Entonces yo tengo ahí dos ingresos importantes que vendría a ser $3,157,000, que es lo que yo voy a percibir en ventas de los departamentos, y $420,000 lo que yo voy a percibir por la venta de los estacionamientos, lo que hace un total de $3,577,000 lo que me podría generar este proyecto. Si a esos $3,577,000
$557,000 de ingreso, le resto los $2,817,000, lo que me va a costar el proyecto en su integridad, me queda una utilidad del 26.94% en este escenario. Entonces, acá estamos apostando por hacer 35 departamentos con 35 estacionamientos y podría resultar una venta de una utilidad del 26.94%. Ahora, depende de infinidad de factores. De que realmente se vendan los departamentos a $1,100 el metro cuadrado, que realmente se vendan los estacionamientos en $12,000 el metro cuadrado. Acá ya está dentro el costo del terreno, está dentro el costo de la construcción, está dentro el costo del proyecto, está dentro todos los gastos administrativos, todos los tributos que se tienen que pagar y está dentro todo el gasto financiero. Se entiende el costo financiero de que muchos de estos proyectos no salen de capital propio, sino que uno se tiene que apalancar con una entidad financiera del sistema y esa entidad financiera a lo largo que demora en la ejecución y la venta del producto final va a haber una cantidad de intereses importantes. Entonces, esos intereses se tienen que calcular en este costo financiero. Entonces, con todo esto, nosotros podemos llegar a la conclusión de que este proyecto nos costaría $2,817,000 y si es que existe una estabilidad del mercado y yo pudiera lograr en $1,100 la venta, tendría una utilidad de 24, 25, 26%. Este es un escenario. Entonces, les estoy dando un poco la estructura para poder nosotros entender o poder visualizar la factibilidad económica que puede o no puede tener un proyecto. Entonces, así como les estoy presentando esto, nosotros podríamos ir cambiando algunos datos sobre este mismo esquema, donde yo diga, oye, ya no son 35 departamentos, mis departamentos van a ser más grandes, ya no van a ser de 82 metros cuadrados, sino van a ser de 120, baja la cantidad de departamentos, a cuánto los puedo vender y comenzar a ir formulando diferentes escenarios para poder lograr entender con mayor claridad cuál es la utilidad o cuál es la mayor rentabilidad que podríamos sacarle a un determinado proyecto inmobiliario. Entonces, si nosotros revisamos hacia abajo, a ver, Abel, por favor, tienes, creo, los otros cuadros. Por ejemplo, esta es la misma estructura. Los costos de construcción prácticamente no cambian, pero lo que sí cambia es la parte final. Si nos vamos al final, por ejemplo, en esta tenemos 31 departamentos y nos bota un porcentaje de utilidad del 24%. Ya bajó prácticamente 2%. A ver, vamos más abajo, de repente tenemos otro. Y acá, por ejemplo, los departamentos ya no son de 82, sino son de 102 metros cuadrados. A ver si revisamos otra vez el cuadro final. Por ejemplo, acá yo tengo 30 departamentos de 82 metros cuadrados y tengo el 18.23 metros el 18.23% de utilidad. Entonces, se van cambiando, se van moviendo un poco las áreas construidas, se van cambiando las tipologías y se va cambiando también un poco los diferentes ratios que estoy tomando y comienzan a aparecer diferentes valores, digamos, como utilidad neta del proyecto. Abel, por favor, si quisieras complementar algo. Sí, solamente para mencionarles a los chicos, así básicamente, que el costo del terreno, por decir, ¿no? en estas partes de aquí, estaría prorrateado dentro de el número de viviendas a las que se piensa proyectar, ¿verdad, arquitecto? Sí, o sea, al final de cuentas, el costo final, o mejor dicho, el costo del terreno
va a estar en función de la cantidad de unidades inmobiliarias que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros en un terreno tenemos más unidades inmobiliarias, voy a dividir este valor único de terreno en las diferentes unidades. Si es que yo, vamos a imaginar, hago 2 departamentos en este terreno o 2 dúplex o 2 casitas como tipo quinta, los $724,000 que cuesta el terreno, a una casa le va a corresponder 360,000 y a la otra casa $360,000. Pero como Ajá. tengo 30, entonces la división tendría que ser $724,000, que es lo que cuesta el total del terreno, entre 30 unidades inmobiliarias. Cuanto Así es. más unidades inmobiliarias tenemos, se hace más rentable o nos permitiría comprar un terreno un poco más caro. Ujú. Y claro, a este costo habría que añadirle, por así decirle, costo de construcción, ¿no? Que sería como sumarle, ¿no? Al costo prorrateado del terreno sería más el costo de construcción de los departamentos, ¿no? Que ahí nosotros lo hemos detallado, ¿no? Y no Ajá, solamente ajá. jugamos con un valor total, sino tratamos de dividirlo, porque el valor de la cochera no puede ser el mismo, el ratio que nosotros establecemos como valor de cochera no puede ser el mismo que el valor por metro cuadrado de departamento o el valor por metro cuadrado de hall o de lobby. Entonces, cuanto más específicos sean en cuestión de áreas y nosotros podamos determinar áreas más precisas de nuestro proyecto, más fácil va a ser colocar un radio específico para cada zona y podemos determinar un valor más real de construcción. Abelito, ¿algo más? Yo creo que por mí está claro, no sé si de repente Mario tenga alguna duda, alguna inquietud que no le haya quedado claro. Mario, te agradezco mucho por participar de la clase, porque de alguna manera eres el representante de todo el taller y eso nos va a permitir saber si es que se entendió o no se entendió. Claro, de manera general, digamos, sobre todo la parte presupuestal, como ahora recién estamos llevando metrados, recién estamos, digamos, entrando a lo que vienen siendo estimaciones específicas de costos de construcción y todos esos elementos. Me parece perfecto que nos muestren estos elementos porque nos permite, digamos, entender lo que realmente conlleva desarrollar un proyecto y todos los gastos, si se quiere decir extras o que hay que se incluyen dentro de la construcción de un proyecto como tal. Eh, creo que ha quedado bastante claro la explicación y conforme desarrollemos, digamos, el proyecto y empecemos a explorar opciones de diseño y entre esos elementos, probablemente salgan más dudas considerando de que entendiendo nuestra ubicación y el análisis de paisaje que hemos realizado, evidentemente las volumetrías el juego de las volumetrías va, digamos, a afectar bastante estas, digamos, estas primeras condicionantes de altura, total de viviendas por piso, entre otros elementos. Muy bien, Mario. Muy bien, muy bien. Es importante tu intervención. A ver, ya un poco para ir cerrando la clase, es importante tomar en cuenta estos valores numéricos, esta parte normativa, esos diferentes escenarios que nosotros podríamos hacer eh, de manera para la parte inmobiliaria, pero esto no significa que es arquitectura. O sea, esto simplemente es una arista que nosotros debemos considerar, tenemos que saber enfrentar el mercado en el cual nosotros vamos a desarrollarnos como arquitectos. Eso es correcto y hay que saberlo y hay que dominarlo, hay que manejarlo. Pero esto no significa que me va a servir como un parámetro, me va a servir como un pie forzado, me va a servir como unas esposas que me van a atar de manos para yo poder desarrollar mi arquitectura. Más bien al revés, esto debe ser como una herramienta para que sustente una arquitectura de calidad. Entonces, se debe entender así.
lamentablemente en nuestros medios, muchos de nosotros como profesionales, solamente cumplimos con esto y tratamos de que esto sea lo más rentable y tratamos de sacarle el mayor provecho y tratar de utilizar hasta el último centímetro cuadrado y nos matamos pensando de esa manera para darle una respuesta, entre comillas, eficiente al mercado, pero lo que perdemos es demasiado. Perdemos calidad en nuestra arquitectura, perdemos calidad espacial, no contemplamos el habitar, no contemplamos la condición que nosotros le tenemos que dar, las cualidades espaciales que debe tener nuestra vivienda para nosotros darle un verdadero confort a nuestro usuario. Entonces, esto simplemente es una matemática fría que me puede dar ciertas luces para poder afrontar un mercado inmobiliario. Pero nunca debemos dejar de pensar como arquitectos y actuar como arquitectos. Esa es un poco la reflexión final que me gustaría hacer a todo el taller. Creo que está perfecto, Arqui. Aclarar únicamente, y se lo pediría también a Abel y supongo que a la cátedra, si se nos podría brindar la delimitación específica del terreno a intervenir, ya que en la última clase que tuvimos se delimitó el terreno, digamos, con un trazo de dibujo, pero para poder tener específicamente el área a intervenir, ya que sobre todo en mi taller el semestre anterior tuvimos ciertas problemáticas con la definición de áreas, variaba de un grupo en otro. Muy bien, Mario, me parece bien. A ver, un poco contarles la historia. Nosotros sabemos de que el día lunes, martes y miércoles se ha programado un poco la segunda dosis para todos los estudiantes universitarios o todos los jóvenes que tienen educación superior y se les está dando prioridad y nosotros como taller queremos darle todas las facilidades a ustedes para que puedan con total tranquilidad y facilidad que logren su segunda dosis. Es importante para nosotros eso. Entonces, lo que hemos quedado como cátedra en conjunto es elaborar estas dos clases. Una es la que les acabo de dar a ustedes y queda grabada para que ustedes la revisen y no perder clases, sino que ustedes tengan la oportunidad de revisar este material en el momento que sea oportuno y poder seguir avanzando con el tema del taller. Y la segunda clase la va a dictar el arquitecto Edward Chuquimia, me imagino que mañana, donde vamos a hablar del marco referencial ya específico del tema en el cual nosotros nos vamos a embullir o vamos a proyectar. Entonces, vamos a ir manejando de las dos, digamos, de las dos maneras. Uno, el tema normativo inmobiliario, que espero que haya quedado cubierto con la clase de hoy, y mañana el arquitecto Edward va a grabar también una clase sobre el marco referencial que debemos, qué contenidos y qué criterios debemos tener en cuenta para escoger un marco referencial que sea adecuado y que nos sirva como base para nuestro proyecto. Y voy a tomar en cuenta lo que estás diciendo, Mario, para poder armar probablemente una tercera clase para delimitar un poco de una mejor manera y hablar sobre el estudio de sitio, qué condicionantes y qué características yo debo hacer para tener en cuenta en un análisis del lugar, ¿no? Entonces, y en ese análisis del lugar vamos a hablar un poco sobre las áreas específicas y cuáles son los límites específicos de las dos grandes manzanas que estamos determinando para el taller. Entonces, eso queda pendiente, pero espero de que esta clase les sirva, chicos, a todo el taller. Y Abelito, nada, te he quitado 2 horas de tu vida, me has ayudado un No se montón, preocupe. me has ayudado un montón. Y nada, ahora lo único que nos queda, Abel, es de que tú participes en esta clase, a todo el taller, y que todos Así es. tengan acceso a estos documentos o tengan acceso a esta clase que está grabada para que la puedan revisar, por favor. Ok, sí, se la subo No ahora sé, a mismo a través, los chicos claro, para que... escribirles y decirles que ya está la Ajá, clase para que la puedan revisar. ya, ok, listo, Ortiz. Queda Nada, escrito, nada, Ortiz. Abel, muchísimas gracias. Ya casi estamos llegando a las 12. Nada, cerraremos grabación
Ok. En este momento cerramos grabación. Perdóname un minutito, detener grabación. Perfecto.